Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es una alegría poder tener este nuevo encuentro con ustedes. Ya estamos transitando el mes de diciembre, ¿no?, de este año 2024. Y la semana pasada hemos terminado el estudio del libro de Génesis, los 50 capítulos de Génesis, que lo hicimos a lo largo de 33 episodios. Y hoy vamos a comenzar el estudio del libro de Éxodo, así que estamos un poco tristes porque dejamos el libro de Génesis, pero estamos contentos porque arrancamos con Éxodo y otras apasionantes historias que vendrán, ¿no?, allí narradas en la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el capítulo 1 y 2 del libro de Éxodo y por supuesto cuando uno habla de Éxodo hay un personaje central, ¿no?, a lo largo y ancho del libro, que es Moisés, ¿no? Así que seguramente ustedes ya estarán pensando en él. Comenzamos con el capítulo 1, entonces, versículo 1, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel, o sea, de Jacob, ¿no?, que entraron en Egipto, cada uno con su familia, ¿no? Y allí los menciona a lo que serían conocidas como las tribus, ¿no?, las 12 tribus de Israel. En el versículo 5 vuelve a dar un dato que está también al final de Génesis, que lo leímos la semana pasada, donde dice que eran 70, ¿no?, en total los que con Jacob entraron a Egipto. El versículo 6 dice: y murió José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Los israelitas, a partir del versículo 7, dice: crecieron, se multiplicaron, se aumentaron y fortalecieron en extremo y llenaron el país. Podríamos pasar de largo, ¿no?, rápidamente y seguir leyendo, pero yo quiero hacer un pequeño alto acá nada más para que tengamos presente lo siguiente, ¿no?, cómo en estas palabras se cumple la promesa de Dios a Abraham, ¿no? Haré de ti una gran nación, ¿no? Y Dios le habló de la multiplicación, ¿no?, de sus hijos, y justamente este versículo dice que los israelitas crecieron, se multiplicaron, aumentaron y fortalecieron en extremo y que llenaron el país, ¿no?, ese país de Egipto al cual habían recurrido en un contexto de hambre, ¿no?, y donde Dios providencialmente había utilizado a José. El versículo 8 dice: entonces se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a José, ¿no? Obviamente que los faraones o el faraón, y si algunos que siguió lo conoció a José, no podía procurar nada más que bien para con la casa de José o para con la casa de Israel, porque era mucha la estima, ¿no?, que le tenían a José y lo que él había hecho para salvarlos en ese tiempo de hambre. Pero acá la Biblia dice que los años pasaron y llegaron faraones que no conocían a José, ¿no? Llegó un faraón que no conocía a José, un nuevo rey sobre Egipto. Dice que el pueblo de Israel, dijo este nuevo faraón, ¿no?, el pueblo de Israel, versículo 9, ha llegado a ser más numeroso y más fuerte que nosotros. Ahora pues, dice, tratémoslo con sabiduría para que no se multiplique y en caso de guerra se una a nuestros enemigos. Pelee contra nosotros y se vaya del país. Entonces pusieron sobre Israel comisarios que los oprimieran con sus cargas. Y edificaron a Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramsés. Es decir, este nuevo faraón, cuando ve al pueblo de Israel, un pueblo que se multiplicaba, un pueblo que se fortalecía, un pueblo que crecía, tuvo temor, ¿no? Tuvo temor, y generalmente las personas cuando tienen temor de algo pueden tener distintas actitudes, pero una de ellas es cuando se puede atacar, ¿no?, a aquello que se le tiene temor. Y eso fue lo que iba a hacer este faraón, ¿no?, oprimirlos. Por eso dice que puso comisarios para que los oprimieran. El versículo 12 dice: cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Obviamente que detrás de esto también estaba el gran conflicto, ¿no?, entre la fuerza del bien y la fuerza del mal. Y yo imagino allí al diablo, ¿no?, y sus secuaces instigando a los egipcios para maltratar, para matar a los israelitas, que eran el pueblo elegido y escogido de Dios, ¿no? Pero dice que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Lo mismo que pasó a lo largo de la larga Edad Media, la edad de persecuciones, ¿no?, sobre los cristianos. Cuanto más se los intentaba oprimir, tanto más se multiplicaban. El diablo se daría cuenta, ¿no?, con el transcurrir de los siglos, que esa no era una buena estrategia.
Por eso después empezó a apelar a otras estrategias que perduran hoy día, que es, en vez de perseguir, mezclar la verdad con la mentira y engañar, ¿no? Desde ese lado. Pero en este caso el relato dice que cuanto más se los oprimían, más se multiplicaban. El versículo 13 dice que los egipcios sometieron a Israel a cruel servidumbre, ¿no? ¿Qué palabra esta, no? Cruel, cruel servidumbre. Al punto que en el versículo 15 dice que el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas y las da el nombre, ¿no? Dice que una se llamaba Cifra con S y la otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos, miren el sexo, si es niño, mátenlo, y si es niña, que viva, ¿no? Allí el faraón quería que las parteras hebreas mataran a todos los niños varones que vinieran a este mundo, ¿no? ¿Por qué, no? O sea, para tratar de evitar que el pueblo de Israel se siga creciendo y siga multiplicándose. Es interesante, ¿no? Estas parteras, cuando leía esto, ¿no? Que dice que estas parteras temieron a Dios, ¿no? Más que al faraón. En el versículo 17 dice que temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños, ¿no? Me hacía acordar a un texto bíblico que dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Allí pusieron ellas en práctica este versículo y además lo que pensaba es lo siguiente, ¿no? A lo mejor ellas no fueron un Moisés, si pienso en personajes bíblicos más adelante, no fueron un rey David, no fueron un rey Salomón, pero qué importante la parte que les tocó, ¿no? Y de preservar la vida de los niños, ¿no? Y eso también me hace acordar a otro texto, ¿no? Dicen: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? No hay tareas pequeñas, no hay tareas pequeñas cuando del reino de Dios se trata, ¿no? La parte de estas parteras, valga el juego de palabras, era preservar la vida de estos niños, ¿no? Eso era lo que ellas tenían que hacer delante de Dios y es lo que hicieron, ¿no? Y lo hicieron fielmente y Dios las bendijo y Dios las recompensó. ¿Qué quiero decir con todo esto, no? Que quizás Dios a cada uno de nosotros nos llame a hacer distintas tareas, ¿no? A lo mejor todos soñamos, ¿no? Con ser un Moisés, un David, pero a lo mejor nos toca alguna otra tarea más humilde, más pequeña, pero no por eso menos importante, ¿no? Para la causa de Dios. Como las parteras no hicieron caso, y el faraón entonces, en el versículo 22 dice que ordenó a todo su pueblo: echen al río a todo niño varón hebreo, ¿no? que nazca. Y ahí vino la famosa orden que se iba a replicar en los días de Cristo, ¿no? Cuando Herodes mandara matar también a los niños. El capítulo 2 de Éxodo dice que un varón de la familia de Leví tomó por esposa una hija de Leví, y ella concibió y tuvo un hijo, y al verlo hermoso lo tuvo escondido durante 3 meses para preservar la vida de este niño. Pero no pudiendo ocultarlo más, tomó una cesta de juncos, la calafateó con asfalto y brea, colocó al niño en ella y la puso entre los juncos a la orilla del río. La famosa historia de Moisés que creo todos conocemos, ¿no? El niño allí en el cesto, flotando por las aguas, llega a la orilla donde justo estaba la princesa, la hija del faraón. Astutamente la hermana de Moisés, que se acerca y le ofrece a la princesa una nodriza, una niñera, diríamos hoy, ¿no? Para cuidar al niño. Y obviamente estaba todo ya como pensado, podríamos decir, porque la idea que tuvo es justamente aprovechar y traer a la propia madre de Moisés, ¿no? Entonces le devuelven al niño a la madre ya con la venia, ¿no? Con este salvoconducto de la princesa. El niño pudo sobrevivir, lo tuvo un tiempo y luego sí lo tuvo que entregar a la princesa, donde Moisés iba a ser formado, ¿no? En la casa del faraón y recibir la educación de un príncipe de Egipto, ¿no? El capítulo 10 dice que cuando el niño creció lo trajo a la hija de faraón y ella lo adoptó y lo llamó Moisés, que significa sacado, porque dijo: del agua lo saqué. El versículo 11 dice que un día, cuando Moisés ya era hombre, salió a visitar a sus hermanos, observó sus cargas
y vio a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Miró a todas partes y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Salió al día siguiente y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto. Moisés ya era un hombre, podríamos decir un joven, ¿no? Pero ya era un hombre. Cuando ve la opresión de sus hermanos, evidentemente interviene, mata a este egipcio. No era la forma, no era, o sea, Dios no se lo había pedido, él actuó por el propio impulso, y no era la manera, ¿no? Y eso produjo que él después tuviera que huir de Egipto. Esto nos enseña también que muchas veces cuando vemos situaciones de injusticia, situaciones que no están bien, tenemos que tener mucho cuidado la manera como intervenimos. Yo no digo que no debemos intervenir, ¿no? Porque siempre que podamos, a donde hay una injusticia, debiéramos intervenir, pero siempre con prudencia, siempre con el consejo de Dios, ¿no? Y siempre seguros de que lo estamos haciendo de la manera en que Dios mismo lo haría. Evidentemente, Moisés actuó con buena intención, pero de una manera equivocada, ¿no? Oportunamente quizás, pero de una manera equivocada. Y eso lo llevó a tener que huir luego de Egipto porque su vida, él con su acción puso su vida en peligro. El versículo 15 dice que al oír esto, Faraón procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de Faraón y fue a vivir en la tierra de Madián. Al llegar allá, se sentó junto a un pozo. Y acá hay que hacer otro alto y nos sentamos en el pozo ahí con Moisés, ¿no? a reflexionar. Pero es sumamente profundo esto, ¿no? Moisés, que fue criado como un príncipe de Egipto, lo cual implica que recibió toda clase de educación de primer nivel. Uno se imagina en ciencias, en artes, quizás también en las destrezas militares. Moisés fue criado hasta allí como un príncipe en Egipto, no tenía la mejor formación. Moisés tenía todo, ¿no? Podría decirse, tenía cierto poder, tenía el respeto de las personas que estaban alrededor de él, tenía un buen pasar económico, evidentemente, no le faltaba nada. Y este mismo Moisés, ¿a dónde estaba ahora? En el desierto, sentado al lado de un pozo, sin nada. Este hombre que lo tenía hasta ahí aparentemente todo, ahora no tenía nada y estaba sentado allí en el desierto. Uno se imagina reflexionando, pensando sobre todo lo que había acontecido hasta allí. Sin embargo, si nosotros le pedimos ayuda al libro de Hebreos, ¿no? que está en el Nuevo Testamento, allí en el capítulo 11 de Hebreos está lo que los cristianos conocemos como la galería de la fe, ¿no? porque ahí se menciona a grandes hombres de Dios que actuaron por fe y que obtuvieron grandes victorias para la causa de Dios. En los versículos 24 al 27 habla de Moisés y dice Hebreos 11, ¿no? en ese pasaje del 24 al 27, que dice así: Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, el cual seguramente miraría por fe, ¿no? porque Cristo todavía no había venido, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y también nos dice allí en ese pasaje cómo pudo hacer esto Moisés, ¿no? Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón, ¿no? es decir, en las promesas de Dios para sus hijos, en las promesas de Dios para su pueblo. Pero este Moisés, ¿no? tuvo por mayores riquezas el sufrimiento, ¿no? el vituperio, dice, de Cristo que los tesoros de los egipcios. Si bien por un lado, así como dijimos que podríamos hoy sentado en el sillón de nuestra casa decir que Moisés actuó con cierta imprudencia, ¿no? y que generó una serie de acontecimientos que harían que él se tenga que ir de Egipto, lo cierto es que Moisés, ante el sufrimiento de su pueblo, ante el sufrimiento del pueblo de Dios, no miró para otro lado, ¿no? Moisés
tuvo por mayores riquezas el vituperio, dice, de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Evidentemente, Moisés era una persona que no estaba aferrada a las cosas de este mundo, no estaba aferrada a lo material, cosas que hoy pierden el camino de muchas personas, ¿no? El aferrarse a una posición, el aferrarse a un cargo, el aferrarse a un título, el aferrarse a una condición económica, eso hace que muchas personas hoy elijan equivocadamente. Sin embargo, este Moisés rehusó todo eso y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, dice la Biblia allí en el libro de Hebreos. Y qué bien aplicado, ¿no? Dice deleites temporales, ¿no? Porque justamente todo lo que este mundo te ofrece es temporal. Solamente lo que Dios nos ofrece es eterno y duradero, y eso es lo que debiéramos buscar cada día de nuestra vida. Voy a continuar con el relato, ¿no? Nos quedamos allí donde Moisés estaba sentado junto al pozo, en el versículo 15 del capítulo 2. El versículo 16, 17 en adelante, bueno, narra el momento en que él va a conocer a quien iba a ser su esposa, ¿no? A Séfora y sus hermanas, que habían llevado el ganado a tomar agua allí a un pozo, a ese pozo, ¿no? En el desierto, y a otros que quizás había cerca. Y había allí algunos hombres que las molestaban, que no las dejaban. Entonces Moisés se levanta e intercede en favor de ellas. A raíz de eso, ellas lo llevan luego y lo presentan a su padre. Y así es como Moisés entonces se va a quedar allí en Madián, ¿no? Y va a establecer una familia allí en Madián. El versículo 21 dice que Moisés acordó en vivir con este hombre, quien le dio a su hija Séfora por esposa. El 22 dice que ella tuvo un hijo que él llamó Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra ajena. Después de muchos días, el rey de Egipto murió. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Y vamos a cerrar meditando en estos últimos versículos. Hace un ratito yo les decía que el personaje principal del Éxodo era Moisés, ¿no? Y en un sentido obviamente que lo es, pero también es interesante descorrer un poco el velo, ¿no? Porque en cada una de las historias bíblicas, así como nos ocurrió también en el Génesis, ¿no? Cuando vimos la historia de Adán, la historia de Noé, de Abraham, de Jacob, de José, uno podría decir este es el personaje o estos son los personajes principales. Pero si nosotros corremos el velo, podemos llegar a ver un poquito que el personaje principal de toda la Escritura es Dios, ¿no? El personaje principal de toda la Escritura es Dios actuando, favoreciendo, ¿no?, a distintas personas para que sus propósitos y sus planes se pudieran cumplir. Todo esto que estaban pasando los israelitas ya había sido profetizado, ¿no? En Génesis 15:13, me voy a tomar un segundo para leerlo porque también es interesante. Génesis 15:13, que ya lo vimos, ¿no?, esto en su momento, Dios hablando con Abraham le dice: ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación a quien servirán. Después saldrán con gran riqueza. Interesante que esto estaba profetizado, ¿no? O sea, porque desde la muerte de José hasta los acontecimientos que nosotros vemos acá en el Éxodo, ¿saben cuánto tiempo pasó? 400 años, ¿no? Exactamente lo que la profecía decía, ¿no? 400 años, y Dios, conforme a sus promesas, iba a intervenir, y ante la opresión de sus hijos, ante la opresión del que él había escogido como su pueblo, para que ese pueblo cumpliera la función de anunciar el evangelio de salvación a todo el mundo, para poder ayudar a ese pueblo en ese momento de opresión, Dios iba a levantar un libertador, ¿no? Y este libertador era nada más y nada menos que Moisés. Dios vio la disposición seguramente en Moisés. Más allá que primero lo hizo de una manera equivocada,
Dios vio el corazón de Moisés, ¿no? Dios ve el corazón de las personas y la disposición a servir. Y Dios después puede actuar para encauzarnos y que lo hagamos de la manera correcta en que Dios quiere, ¿no? Pero acá hay algo también que es demasiado importante que no podemos omitir. Los últimos versículos que leímos dicen que el versículo 23 dice: después de muchos días el rey de Egipto murió, los israelitas gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, dice, y su clamor llegó hasta Dios, ¿no? Con motivo de su servidumbre. Y el versículo 24 decía: Dios oyó su gemido, Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y Dios miró a los israelitas, dice el versículo 25, y reconoció su condición. Por eso el título que le pusimos al tema de esta semana, también hay un bello himno con este título que dice: Dios sabe, Dios oye y Dios ve, ¿no? Dios sabe, Dios oye y Dios ve. No hay nada que suceda en este mundo que escape a la mirada de Dios. No hay nada que suceda en este mundo que Dios, no hay clamor que se pronuncie, ¿no?, desde este mundo que Dios no escuche. No hay situación que suceda que Dios no vea. Y obviamente acá la Biblia nos presenta nuevamente, por eso les decía que Dios en realidad es el personaje principal, ¿no?, más allá de la figura de Moisés. Éxodo acá nos muestra ya desde el comienzo a Dios interviniendo, ¿no?, a Dios actuando en favor de su pueblo y de sus propósitos. Y esto a nosotros nos tiene que dar mucha tranquilidad, porque como seres humanos nos tocan atravesar distintas situaciones en la vida. Podemos pasar momentos buenos, momentos malos, ¿no?, momentos intrascendentes, momentos trascendentes. A lo largo de la vida de una persona pasamos muchos momentos difíciles. Sin embargo, qué tranquilidad es saber que Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Por eso siempre nuestra invitación es: pongamos nuestra confianza en Dios. No nos desanimemos. Si nos toca atravesar hoy un momento de prueba, un momento de dificultad, Dios lo está viendo, ¿no? Y a su debido momento debemos confiar en la intervención de Dios, siempre en favor de nuestra salvación, ¿no? Porque Dios siempre va a obrar en favor de nuestra salvación. Y como su objetivo no es llenarnos de cosas en este mundo, sino que su objetivo es nuestra salvación, a veces ocurren o van a ocurrir cosas en nuestra vida que quizás no entendemos, pero si amamos a Dios, si hemos conocido a Dios, tenemos que tener la tranquilidad de que eso va en el camino de nuestra salvación. Y esa es la tranquilidad que yo quisiera transmitirte hoy, ¿no?, al cerrar nuestro primer estudio del libro de Éxodo. Y déjenme repetirlo una vez más: Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Que Dios te bendiga, que tengas una bonita semana. No te olvides de compartir el video con algún amigo, con alguna amiga, de darle me gusta, y de esa manera nos estarás ayudando a que este mensaje pueda llegar cada vez a más personas. Que tengan una bendecida semana.